Alabado seas, Señor, alabado seas. Gracias por permitirnos ofrendarte este culto de adoración y aunque físicamente, Señor, podamos algunos estar regular, otros estar mejor, o emocionalmente o de otra manera, espiritualmente tú nos has permitido estar purificados por tu sangre preciosa y tener el deseo en nuestro corazón de invocar tu santo nombre y de darte la honra que tú eres digno y mereces. Señor, ahora encomendamos delante de ti el ministerio de la palabra para que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien avive, Señor, nuestra fe, quien avive, Señor, nuestra alma, que muchas veces, Señor, y frecuentemente por las cosas del peregrinaje en el desierto de la vida, sufre de sequedales, sufre de aflicciones y necesitamos de tu avivamiento, de tu Espíritu, de tu fe, Señor, en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén, Señor. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, tenemos en el capítulo 6, versículo 9, unos versículos gloriosos. Cita así la palabra de Dios. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Son palabras gloriosas enseñadas por nuestro Señor Jesucristo para nuestra alma, tan necesarias como vitales para nuestra fe y que no pueden formar parte de una liturgia o una enseñanza retórica en la mera letra, sino que tiene que ir bendecida y regada por el espíritu de todas estas palabras. Como todo el Evangelio, como todo este sermón del monte donde se contextualiza esta oración. Nuestro Señor Jesucristo había comenzado en el capítulo 4 su ministerio llamando al arrepentimiento. Él había venido a este mundo, el gran Señor, el Rey de Reyes, el glorioso, el que era más precioso que todo lo creado. Y mira que hay cosas creadas que son preciosas. Y Él estaba en este mundo, Él que es admirable, Él que es dulce. Y dice que el mundo no le conoció. Pero Él comenzó su ministerio público llamando al arrepentimiento. Las personas se habían rebelado contra Dios. Nos habíamos rebelado contra Dios. Y Él nos inducía a arrepentirnos de esa rebelión. Él nos inducía a arrepentirnos de preferir el mal sobre el bien. Lo que tiene es que a mucha gente el mal le gusta y le beneficia y no quiere arrepentirse. Pero a los que nos arrepentimos, Dios nos dio la gloriosa situación de ser llamados, amén, hijos de Dios. Y para todos los hijos de Dios comienza el capítulo 5. Todo el sermón del monte, las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Y cita al Señor mensajes gloriosos, mensajes que nunca se habían escuchado en la tierra, mensajes que no son terrenales, mensajes que habla del carácter de los cristianos cuando estemos en la gloria. Y ya el Señor nos lo está enseñando aquí en la tierra para llamarnos a caracterizarlos. Obviamente estamos interpuestos a ser sal y luz en el mundo, hablar de Jesús y la ley, hablar de la ira, hablar de que no solamente se quebranta un mandamiento cuando se mata, sino que cada vez que se hace daño a otra persona ya lo estás saltando. Jesús habla
de la superioridad de su mensaje sobre lo que se había dicho anteriormente. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Habla de una justicia proporcional, una justicia, digamos, justa a los ojos terrenales. Pero el Señor es superior en justicia. Dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Yo os digo que si te dan en una mejilla, ofrece la otra. El Señor dice, ¿habéis escuchado? Amad a vuestros enemigos. Oíste lo que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso está bien en este mundo. Ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Pero yo os digo cosas diferentes. Amad a vuestros enemigos. Esto, en la enseñanza de Jesús, sabía que era imposible para una naturaleza humana. Era imposible para la carne. Solamente lo podíamos vivir en el Espíritu de Dios y por la obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero el Señor no nos estaba llamando a la frustración. No nos estaba llamando a estar constantemente en suspenso. Señor, yo no puedo amar a mi enemigo, yo no puedo ponerle la otra mejilla, yo no puedo tal. Yo vivo en pecado. Vale, vamos a relajarnos. Amén. Bien, todos vivimos en pecado, tenemos que partir un poco de esa situación, pero en Cristo Jesús hemos sido perdonados y redimidos. Ahora estamos santificados y justificados, no por nuestros méritos, no porque hayamos cumplido la ley, sino porque Él cumplió la ley y porque Él nos redimió por pura gracia. Todos estamos en Cristo Jesús y todos podemos andar no porque seamos cumplidores de esta ética celestial, sino porque vamos prosiguiendo al blanco. Anhelamos que ese carácter de mi Padre Celestial sea mi carácter. Ese es mi anhelo, esa es mi meta. No es lo que he conseguido ya, pero es a lo que yo voy. Ya no me voy gozando con el mal, ya no me voy deleitando en las inmundicias. Ahora voy en un camino vivo y nuevo que el Señor nos ha abierto a la gloria celestial. Ahora prosigo al blanco. No sé si consigo explicarme, pero llegando a la oración, la idea es que frecuentemente se escucha, yo tengo muchas cosas de cristianas bien, pero en la oración siempre ando en déficit, siempre ando en suspenso. Bien, queremos decir que no solamente suspendemos la oración, que suspendemos toda la vida cristiana, porque es imposible vivirla en la gloria y en la excelencia que el Señor en el Sermón del Monte está enseñando. Pero el no poderla vivir no significa que no anhelamos vivirla y que no sea el deseo de nuestra alma caracterizarla para honrar a aquel Señor que sí la vivió cuando estuvo en la tierra, porque Él es así. Él no nos llama a hacer una utopía que Él no caracterice. Él nos llama a ser exactamente como Él es. Él es como describe el Sermón del Monte y como describe toda su vida. Porque Él cuando dice de poner la otra mejilla, no dice y no hace. Él dice y pone la otra mejilla y pone toda su vida en propiciación por nuestros pecados, para que Él todo entero sea herido y podamos nosotros con su herida ser sanados y purificados. Un alma purificada es nuestra alma hoy, un alma nueva, un alma viva, un ser nuevo que tiene que peregrinar en un terreno que no es el terreno del alma. El alma ha nacido de nuevo para vivir en la gloria celestial. Durante un tiempo estamos peregrinando en la tierra en un terreno inmundo, seco, un desierto. Por eso el alma necesita oración. Por eso ahora vienen enseñanzas prácticas, enseñanzas, ejercicios espirituales. Está hablando de la ofrenda, está hablando de la oración, está hablando del ayuno. Ejercicios espirituales para que nuestra alma pueda revitalizarse y pueda
refrescarse y poder andar en el Espíritu, no en la ley, no en la carne. Eso ya pasó. Quien intenta vivir las cosas del reino de Dios en la carne está llamado al estrepitoso fracaso, y alguna religión vecina la conocemos. Es imposible caracterizar la gloria de Dios en la carne. Solamente es posible por la obra del Espíritu Santo a través de nosotros. Por tanto, no queda ningún mérito en nosotros. Si ponemos la otra mejilla, si oramos por nuestro enemigo, es obra del Espíritu Santo en nosotros. Bendito sea tu nombre. Por eso dice el versículo 5, siguiendo con la contextualización. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto, que ve en lo secreto, te recompensará en público. El Señor dice: cuando ores, da por sentado que oraremos. Da por sentado que si hemos nacido de nuevo, el Espíritu va a llegar a un momento que va a necesitar de orar. Es como el bebé que ha nacido. El bebé nace 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 año. Y cuando tiene 1 año tiene la necesidad de andar. Torpemente se tambalea, pero empieza a intentar andar hasta que anda adecuadamente. Quizá nosotros hemos nacido de nuevo y hemos aprendido a orar por imitación de otros. Y esto en parte es un perjuicio, porque lo necesario y conveniente es que nuestra alma tenga esa vitalidad, esa vital comunión con el Señor sin imitar a nadie, sino que sea nuestra intimidad, nuestra relación personal con el Dios que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros. Por supuesto que no se tiene que hacer en público, por supuesto que no. O cuando digo en público, por lo menos no para ser aplaudido por el público, por el WhatsApp o por el Internet, que ahora parece que todos oramos por todo. No es ese el sentido de la oración. La oración, como aquí está hablando, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta en secreto. La oración es para hacerla en secreto. No es para demostrarle a nadie nuestra piedad. No es para demostrarle a nadie nuestra fe. No es para decir luego, claro, esto ha ocurrido porque yo oré por ti. La oración es como la intimidad de una pareja. La intimidad de una pareja no se cuenta fuera de la pareja. Lo que ocurre en secreto en una pareja no se describe fuera. Orar es esto. Es lo que Jesús nos está enseñando. Hacerlo en secreto. Tenemos que aprender a orar en secreto. Y nuestro Padre Celestial nos recompensará en público. Tristemente, este sencillo gesto muchas veces no lo hacemos. Muchas veces no hemos aprendido a hacerlo, por eso el Señor nos está enseñando. Cuando ores, es como cuando tú vas quedándote sin gasolina. Cuando repostes, entonces volverás a tomar la energía para seguir conduciendo. Cuando uno va conduciendo con Esterpuga, las 10 rayas, va 5, 4, 3. Diego, ya tenemos que repostar. Van 3, 2, ya hay que repostar. Bueno, repostamos. A Esterpuga no le pasa, pero a mí sí me ha pasado. Si llegas a 0, que tengo cierta habilidad para ir hasta sabiendo los kilómetros de la reserva, ¿qué ocurre si te quedas sin gasolina?
que el coche se para. Irremisiblemente se para. El alma necesita orar. Cuando ores, lo primero que se le enseña a los buceadores, cuando van a meterse en un terreno que no es el suyo, que es el acuático, es la bombona de oxígeno. Si un coche se para, al fin de cuentas viene la grúa. Pero cuando tú vas con la bombona de oxígeno 10, 8, 3, 2, ¿sabes qué tienen que hacer los submarinistas cuando va por 2? Subir y recargar la bombona de aire, porque no está en su terreno, está en un terreno diferente. Y si se queda sin aire, ahí no viene la grúa a rescatarte, ahí te quedas flotando como un pez muerto. De eso va la oración, de orar y recargar nuestras pilas, de avivar nuestra alma. ¿Por qué el agricultor riega la planta que está viva? La planta que está muerta no se riega. La planta que está viva, para que se revitalice, siga viviendo, dé sus flores, luego dé sus frutos. De eso va la oración, el inicio de la oración. Porque luego dice, cuando ores, versículo 7, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Que no sea falta ser artielocuente. Es que yo no sé orar. Claro, no sabes orar, no te preocupes, nadie nace sabiendo. Nadie nace sabiendo, todos tenemos que experimentar, todos tenemos que aprender, pero Dios te quiere escuchar a ti. Dios quiere escuchar tu sensibilidad, tu expresión, tu sentir. Cada persona se expresa de una manera, cada persona tiene un corazón diferente, cada persona se manifiesta ante Dios de una forma diferente. No podemos repetir lo que otro hace, porque el otro tiene un temperamento, una personalidad, un ser diferente. No podemos usar vanas repeticiones, ni aun el Padre Nuestro. Usarlo como una repetición. Y algunos hasta los 20 años lo hemos usado por una repetición. 3 Padre Nuestros, 5 Padre Nuestros, pensando que así nuestra espiritualidad va a incrementar. Y así lo único que hace nuestra alma es secarse más y más, repitiendo cosas, repitiendo las mismas oraciones, repitiendo las mismas sensaciones. Estamos llamados a novedad de vida. Y cada día es una experiencia nueva en el Señor. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Ya hay una primera lección respecto a todo el Antiguo Testamento. Que dice el Salmo 23, que hoy se ha leído. Jehová es mi pastor. ¿Cuántas veces aparece el pronombre personal mí en los Salmos? 1000 y pico de veces. Y ahora aquí el Señor nos está llamando a una identidad nueva como iglesia. Pudiéramos decir Padre mío, pero el Señor nos está llamando a identificarnos como iglesia. Hemos nacido de nuevo para tener un sentido corporativo, un sentido colectivo. Ahora somos una piedra de un templo nuevo, de una iglesia, de un cuerpo nuevo, el cuerpo de Cristo. Por eso cuando oramos, oramos con la nueva novedad de vida, no la antigua egocentrismo que tenía o individualismo que teníamos, sino en un sentido colectivo nuevo como iglesia. Cuando oramos, oramos por todos. Padre nuestro. De hecho, en la segunda parte del Padre Nuestro tiene una primera parte enfocada a Dios, una primera parte enfocada a nuestras necesidades. Dice, el pan nuestro, perdona nuestras deudas y no nos metas en tentación. Pero seguimos con la primera frase. Padre, Padre. Padre quizás sea la expresión que todo el mundo conocemos mejor, porque todos hemos nacido de un padre y de una madre. No hemos sido comprados en un centro comercial por el precio que cada uno valiese. Conocemos Padre, pero casi nunca lo nombramos, casi nunca lo explicamos. Padre es una expresión muy usada en la Escritura.
lógicamente. Hay solamente en el Nuevo Testamento 300 y pico de versículos que habla de Padre. Algunas veces Padre con mayúscula está hablando de nuestro Padre, Dios, Padre celestial. Otras veces aparece Padre con minúscula hablando de los padres terrenales. Y otra vez aparece también la palabra Padre como progenitores, que puede ser tanto padre como madre. Progenitores. Siempre se traduce como padre. Es como la palabra homos, hombre. Se traduce como hombre cuando no siempre es varón. A veces es ser humano, es persona, es haciendo referencia a hombre y mujer. ¿Vale? Padre. Pero lo hermoso es que cuando Aarón va a pedir algo, bueno, también le pedirá a su madre, claro. Pero si tiene confianza en pedir algo, se lo va a pedir a su padre. Cualquier criatura va a pedirle algo a su padre porque con su padre tiene confianza. Su padre no solamente es el mero progenitor, es la persona de confianza. Es verdad que hay padres que ahora quizá no hagan bien su función, pero es la excepción. La mayoría de padres, padres y madres, hacemos bien nuestra responsabilidad. Y nuestros hijos tienen confianza con nosotros para venir a nosotros, papá, esto, mamá, lo otro. ¿Y acaso el padre o la madre no tiene mayor agrado que complacer a su hijo? Al hijo de sus entrañas, al hijo que por amor el Señor les ha concedido que se críe en este seno familiar. Lo hace con normalidad. Pero es que nuestro Dios, cuando su hijo fue levantado de las aguas del bautismo, recordáis, bautizado por su primo Juan el Bautista, dice que el cielo se abrió y Dios Padre habló. ¿Recordáis qué fue lo que dijo de Jesús? Este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. El Señor Dios, su Padre Celestial, podía ver, ahí está el Señor, ahí está el jefe, ahí está el Creador, ahí está el dueño de todo. Ahí está el bendito, el deseado de todas las naciones. Ahí, este es mi hijo. Y si un hijo pide una cosa a su padre hará todo lo humanamente posible por satisfacerle. Digo, su padre o su madre. Si nosotros pedimos a nuestro Padre Celestial hará todo lo celestialmente posible que está en sus manos, que Él es el Todopoderoso. Él es nuestro Padre Celestial. Muchos no le conocieron, hemos dicho al principio, Juan 1, pero todos los que le recibimos, los que hemos creído en Él, Dios nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y la mayor complacencia que tenía Dios Padre era llamar a Jesús como su Hijo. Y la mayor complacencia que tiene el Señor de llamarnos a cada uno de nosotros es mi hija. Esta es mi hija. ¿Hay una expresión mayor? ¿Hay una expresión que dé más honra a un padre y una madre? No tiene Dios más honra que llamarte a ti mi hija, mi hijo, porque eres su deleite, eres su pasión, eres por lo que Él se hizo hombre como uno de nosotros para pagar nuestro rescate. Claro que sí. Que está en los cielos. Vamos aligerando. Que está en los cielos. Dios está en los cielos. Es un Padre celestial. Pero Dios también está aquí. ¿Nosotros por qué hemos venido aquí, a este local? Porque Dios está aquí. El templo, casa de oración, será llamada. Pudiéramos buscar otra expresión. Donde están 2 o 3 reunidos, allí está el Señor en medio de ellos. El Señor está aquí. ¿Qué ocurre frecuentemente con nuestra oración? Que no sentimos a Dios. No digo que esto le pase a la mayoría de la gente, nos pasa a casi toda la gente. No sentimos a Dios. Tú si tienes que ir a orar a un rey, o vas a orar a un gobernador, o vas a orar a tu padre, ¿lo estás viendo? Oye, Jorge, papá, esto, lo otro, ¿lo estás viendo?
Pero cuando tú vas a orar a Dios, dice, ¿Dios está aquí? Sí. Y ahora entras en oración con Dios y casi te corta. ¿Y qué digo? Pues voy a decir lo que dice todo el mundo, pues gracias por esto y gracias por lo otro. Y entras en una dinámica de repetición porque no sientes a Dios. Y a veces escuchamos de personas que sí sienten a Dios y tienen unas experiencias carismáticas que parece que cuando hablan con Dios se les estremece todo el espíritu y tú dices, "Uf, pues yo para hablar con Dios tendré que sentir eso. Pero si yo llevo 34 años en los caminos del Señor y no lo he sentido nunca, ¿acaso yo no voy a poder hablar con Dios como aquí me está enseñando en secreto?" Nuestro doctor en psicología, autor junto con su padre del libro Abba Padre, dice que es conveniente no tanto refrescar o matizar el sentir a Dios, sino cómo aprender el sentido de Dios. Sentido de Dios. ¿Por qué sabemos nosotros que Dios está aquí? ¿Porque lo sentimos o porque la palabra dice que Dios está aquí? Nosotros podemos decir por la Escritura que Dios está aquí. ¿Sí? Esa es nuestra fe. No sentimos a Dios, gloria a Dios, hay personas que sí le sienten, hay momentos que sí vibramos en espíritu, hay momentos que sí sentimos a Dios, pero muchas veces no le sentimos. Entonces tenemos que cultivar el sentido de Dios. Yo por la palabra sé que Él está aquí, yo voy a levantar mi oración a Él porque Él está aquí. Abraham en fe iba al campo y hacía un altar. ¿Por qué Abraham levantaba un altar? ¿Él estaba viendo a Dios? No. ¿Él estaba sintiendo a Dios? No. Él en fe sabía que su altar era un altar de adoración a Dios. Hay un altar en la Biblia que es el altar del incienso. El altar del incienso. ¿Recordáis lo que dice el Apocalipsis que representa el incienso? Las oraciones de los santos. Cuando tú levantas incienso, el incienso, humanamente hablando, es un elemento que pesa menos que el aire. ¿Sabéis qué le ocurre al incienso? Como el helio y otros gas, sube, sube, sube. ¿Hasta dónde llega el incienso? Hasta arriba. Pues el Señor dice que nuestras oraciones son como el incienso. Cuando levantamos una oración, sube y sube y sube. ¿Y dónde llega? Hasta el trono de la gracia. ¿Por qué sé yo que el incienso sube? Porque lo veo. ¿Por qué sé yo que nuestra oración sube? Porque lo dice la Escritura. Que son como el incienso, que llega hasta el trono de la gracia, donde podemos entrar confiadamente. Confiadamente. No hay que hacer una instancia para orar. No hay que hacer una súplica para orar. Podemos entrar con plena confianza. Cuando uno va al comedor de su casa, abre la puerta del comedor y entra con confianza. En su cuarto, uno abre la puerta de su cuarto y entra. Eso es una locura para los judíos cuando escuchaban esto, porque en el santuario solamente podían acceder el sumo sacerdote una vez al año. Y ahora dice que podemos entrar confiadamente, porque el Señor Jesús dice que rasgó el velo que nos separaba el lugar santo del lugar santísimo, para que tuviéramos un acceso confiado por el camino nuevo y vivo, que Él nos abrió, que es su carne. Nuestra oración es a través de la carne de Jesús. Tenemos un camino nuevo y vivo. Son situaciones, expresiones que la estamos argumentando para que veamos el sentido de Dios. Quizás no sintamos a Dios, que a veces sí lo sentimos, pero siempre tenemos que captar el sentido de Dios.
Y el sentido de Dios no es por lo que nos imaginemos, no es por lo que pensemos, sino está fundamentado en la Sagrada Escritura, que es infalible. Y dos últimos comentarios. El primero tiene que ver con el primer bloque de oraciones. Dice: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es una enseñanza espiritual. A veces cuando uno ora, según los testimonios de los que oran, porque tampoco nosotros tenemos allí una grabadora, ni se debe de hacer en la intimidad, pero por el testimonio uno empieza a orar por sus necesidades, por sus cosas, y me pasa esto, y tengo que aprobar este examen, y me gusta esta chiquilla, pero ella no me quiere, y el jefe es un perverso, y el compañero este de trabajo es un tarugo, y el vecino del quinto es un incómodo, y uno entra a despacharse con sus cosas. ¿Cuál es el primer bloque de oración? Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Tenemos que orar, pero también tenemos que aprender a orar, a madurar. El primer sentido de nuestra vida es honrar el nombre de Dios. En un mundo que no solamente no conoce a Dios, un mundo que ya no solamente rechaza a Dios, sino un mundo que ya se burla de Dios. Estamos en los postreros tiempos y el nombre de Dios tiene que ser santificado. Y no lo va a hacer por el mundo. El nombre de Dios va a ser santificado por los cristianos. Cuando nosotros confesamos a Cristo, nos estamos identificando con Él, somos testigos de Él y somos las únicas personas en la tierra que podemos santificar su nombre. Como sujetos vivos, testigos vivos, como iglesia o como entidades de testimonio del Señor, léase comedores sociales, tareas evangelísticas, etcétera, etcétera, que se hacen en el nombre del Señor. Estamos llamados a hablar con Dios de las cosas que a Él le duelen. Señor, yo entiendo que tú tienes que sufrir con esto. Supongo que a ti esto te estará pareciendo mal. Supongo que esto es aborrecible. Identificarnos con el sentir de Dios, aprender a sentir como Dios siente. No pensar en nosotros. Entramos a orar para que el reino de Dios se extienda. Por eso, venga tu reino, venga tu reino. Ya el reino de Dios ha venido, dice la Escritura, cuando el Señor Jesús empezó a hablar. Y sabemos que también oramos: Señor, ven pronto, y el reino de Dios vendrá. Pero venir su reino es que el reino de Dios se siga extendiendo. Josué tuvo que conquistar la tierra prometida que Dios le dio poco a poco. No podemos tener un pensamiento pesimista de que en los postreros días todo está perdido, esto es un materialismo, esto es una inmundicia, aquí no se va a ningún lado. Tenemos que tener la perspectiva de que el reino de Dios sigue creciendo hoy en día. Hoy en día cada vez más personas son añadidas al seno de la iglesia. Cada vez hoy en día personas pasan de muerte a vida. Si el Señor no ha venido hoy, es porque todavía hay salvación para muchas personas. Hoy el reino de Dios se sigue extendiendo. Y su voluntad se haga en la tierra como en el cielo. En el cielo, por supuesto, se hace libremente, pero en la tierra las personas nos hemos opuesto a la voluntad de Dios. Hemos querido el mal y lo vivimos. Hemos conocido la consecuencia del mal, que es la muerte, y a muchas personas no le importa. Es más, usan el tema del mal como acicate contra Dios. No es voluntad de Dios muchas cosas malas que ocurren en el mundo, todo lo contrario. La voluntad de Dios es la santificación, es la salvación. Pero nosotros estamos llamados a invocar porque la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas, en la sociedad, en el trabajo donde trabajo,
en la comunidad de vecinos donde vivo. Intentarlo. ¿Cómo lo intentamos? Por la oración y por nuestro testimonio. El Señor Jesús sí hizo la voluntad de Dios. El hacer su voluntad era su alimento, era su comida. Él sí hizo su voluntad de principio hasta el final. Es más, en lo único que Él rogó al Padre fue haciendo su voluntad, que si era la voluntad del Padre, pasara de Él aquella copa que Él había venido a tomar, porque veía el sufrimiento que tenía que padecer. Y el Padre, aunque le escuchó su ruego y sus lágrimas, dice la Escritura, porque era hijo, aunque le escuchó, le dijo que no, que aquella copa amarga y de sufrimiento tenía que tomarla. Y la tomó. Y dio gloria a Dios. Nosotros muchas veces también vamos a tener que tomar en este peregrinaje que tenemos de aflicción copas amargas, experiencias duras, pero lo tenemos que hacer por amor al testimonio del Señor. Segundo bloque y último en un minuto. Dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Veis que finalmente se centra en nuestras necesidades. No es porque Dios no las conozca, Dios las conoce mejor que nosotros. Nosotros pensamos que necesitamos 3 cosas y el Señor sabe que necesitamos 17. Dice: aquel que nos dio a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar también todas las cosas? Interesaros primero por el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Todas estas cosas vendrán por añadidura. Pero es bueno en conciencia que la pidamos a Dios para establecer nuestra dependencia con Dios. Algo que al ser humano no le gusta. Al ser humano le gusta decir: yo tengo mis graneros llenos porque lo he trabajado. Yo tengo tanto sardo porque soy un currante o porque valgo mucho. Si tenemos un aliento de aire en nuestros pulmones, es por la pura gracia de Dios, que cada mañana hace salir el sol sobre malos y buenos y da la lluvia sobre justos e injustos. Todo lo tenemos por la pura gracia de Dios. Y al mismo tiempo que pedimos, es al mismo tiempo que damos gracia. Y al mismo tiempo que perdonamos, y hoy hemos venido a la comunión, y antes de tomar la comunión nos examinamos para tomar la comunión purificados. Lo que más estorba una oración es el pecado. Lo que más estorba la comunión con Dios es el pecado. Por eso venimos a la comunión examinándonos para estar limpios delante de Dios, pedirle perdón y tomar la comunión en conciencia, sin reproche. Y empezamos una semana nueva. Ya no nos vamos a acordar de las cargas de ayer, porque el Señor me ha perdonado hoy y hago una vida nueva. Pero también por la misma regla de 3, también nosotros tenemos que perdonar al otro. Le pedimos al Señor que nos perdone mucho y luego nosotros nos cuesta perdonar al otro un poco. Verá tú mañana cuando lo cojas. Vamos a ver, si hoy has venido a la comunión, ya lo de mañana pasó. Porque ya hoy también tú lo has perdonado al otro. Al otro no lo he perdonado, al otro a mí no me ha pedido perdón. Amad a vuestros enemigos, dice la Escritura, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Y lo último que dice es: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Líbranos del mal. Tenemos que ser conscientes de que cuando oramos, cuando tenemos impedimento a la oración, no solamente es una lucha humana que cuesta, sino que tenemos lucha contra huestes de maldad. El diablo tiembla cuando ve a un creyente ir a su cuarto. Cuando ve a un creyente que se postra sobre sus rodillas, porque ese es el lugar más alto donde podemos estar. Porque cuando levantamos nuestras manos, estamos levantando todo nuestro ser, invocando al Señor,
para que nos libre del mal y para que su nombre sea vindicado por toda la tierra. Amén. Que el Señor nos bendiga.